Ni loco dejo que le ponga las manos a este compresor. Fue lo primero que Ximena Caballero escuchó al entrar al galpón. Delante de 25 empleados, el operador extranjero se rió de ella, señaló la combi vieja y se burló. Una mujer del Bajío va a reparar una máquina alemana, ha de ser broma. Ximena tragó saliva, pero no retrocedió. Con manos temblorosas se acercó a la máquina de 8 millones de pesos mexicanos, como quien encara a un gigante, hasta que percibió un detalle oculto que le aceleró el corazón. Y cuando pidió silencio absoluto y puso la mano en la carcasa metálica, algo sucedió allí, justo frente a todos, que hizo que el operador perdiera la sonrisa instantáneamente. ¿Qué descubrió Ximena en ese momento? Nadie en ese galpón estaba preparado para verlo. ¡Hey! Dígame una cosa. ¿Usted ha tenido que lidiar con compresores grandes, maquinaria industrial pesada o algún equipo que con solo verlo le dé miedo? Cuénteme en los comentarios cuál fue el peor aprieto que ha enfrentado. Me interesa mucho saber. Ximena Caballero tenía apenas 23 años cuando esta historia sucedió, pero cargaba sobre sus hombros toda una vida de aprendizaje y lucha. Ustedes necesitan entender quién era esta muchacha. Pasaba los días recorriendo las carreteras del semidesierto potosino en su vieja combi amarilla descolorida, esa que todos los traileros conocían de lejos. La combi era su oficina, su taller móvil, su medio de vida. Por dentro, organizadas con un cuidado casi maternal, estaban sus herramientas, llaves de todos los tamaños, multímetros, pinzas, cables de prueba, manómetros, todo allí, cada cosa en su lugar, cada pieza con su historia. La historia de Ximena comenzó mucho antes, cuando ella tenía apenas 14 años. Su padre, Gerardo Caballero, era una leyenda viviente entre los mecánicos de León. Durante 30 años, aquel hombre mantuvo funcionando toda la flota de la transportadora El Bajío, la empresa de carga más grande del interior potosino, sin un solo día de paro por falla mecánica. No había problema que Gerardo no pudiera resolver: motor desvielado, sistema hidráulico trabado, caja de cambios descompuesta. Él miraba, ponía la mano, escuchaba el sonido y listo, descubría el problema. Era casi mágico, pero no era magia, no. Era conocimiento puro, acumulado en décadas de trabajo honesto. Pero la vida tiene esas jugadas crueles, ¿saben? Una tarde de julio, Gerardo estaba debajo de un camión Scania cuando sintió el mareo. Intentó salir, pero el cuerpo no obedeció. Derrame cerebral fulminante. Ximena, que estaba con él en el taller esa tarde, ella siempre se quedaba desde pequeña, observando cada movimiento de su padre, haciendo preguntas, queriendo aprender. Fue quien gritó por auxilio. Gerardo sobrevivió, gracias a Dios, pero las secuelas motoras fueron severas. El lado izquierdo del cuerpo quedó comprometido. Sus manos hábiles, que antes danzaban entre tornillos y circuitos eléctricos con precisión quirúrgica, ahora temblaban y no lograban sostener ni un desarmador. Y fue en ese momento que la vida de Ximena cambió completamente. La familia no tenía cómo pagar tratamiento particular y la pensión de Gerardo apenas cubría los medicamentos. Alguien necesitaba trabajar. La madre de Ximena trabajaba como costurera, pero lo que ganaba no era suficiente. Entonces, Ximena, con apenas 14 años, tomó una decisión. Ella continuaría el trabajo de su padre. Ya sabía mucho, había pasado años observando. Pero saber observando es una cosa, hacer con las propias manos es otra completamente diferente. Los primeros meses fueron dolorosos. Ximena no tenía dinero para estudiar en una escuela técnica formal, así que aprendió de la manera que pudo, preguntando a los traileros veteranos en las gasolineras de la carretera, estudiando en manuales técnicos viejos que conseguía prestados,
probando, errando, acertando, lastimándose, levantándose de nuevo. Dormía tarde todas las noches, estudiando diagramas eléctricos a la luz de una vela cuando se iba la luz. Se despertaba temprano para trabajar, y fue en esa rutina brutal que poco a poco Ximena desarrolló algo extraordinario. Ella comenzó a percibir que podía diagnosticar problemas con solo escuchar el sonido de las máquinas. No era misticismo, era ciencia pura. Había entrenado tanto su oído, estudiado tanto los sistemas mecánicos y eléctricos, que su cerebro procesaba la información sonora y de vibración de forma casi instantánea. Un ruido agudo en el motor, sistema de enfriamiento comprometido, una vibración irregular en la transmisión, desgaste en los rodamientos, un chillido específico en el sistema neumático, fuga en válvula secundaria. Los traileros comenzaron a llamarla la doctora de la carretera, con respeto genuino, porque ella resolvía problemas que dejaban a mecánicos con 30 años de experiencia rascándose la cabeza. Pero no todo fue color de rosa. Ximena enfrentaba prejuicios constantemente. Había talleres que no la dejaban entrar. Había dueños de camiones que se reían en su cara. Una mujer mecánica está bromeando, ¿verdad? Pero ella nunca se dio por vencida. Cada trabajo bien hecho era una victoria. Cada motor que volvía a funcionar era una prueba. Y a los 23 años, 9 años después de aquel día terrible del derrame de su padre, Ximena había construido una reputación sólida. No era rica, no, lejos de eso. Vivía con lo justo, pero con dignidad. Fue una mañana de agosto, de esas en que el sol aprieta y el aire se siente pesado, que el celular de Ximena sonó. Era un número desconocido. Del otro lado de la línea, una voz masculina, tensa, casi desesperada. «Ximena, ¿es usted la mecánica a la que llaman la doctora de la carretera?» Ella confirmó. «Mi nombre es Arturo Palomo. Soy dueño de Textil San Luis Potosí, la fábrica de telas más grande de la región. Necesito su ayuda. ¡Urgente!» Ximena escuchó toda la historia y sintió un nudo en el pecho. La fábrica llevaba 3 semanas completamente parada. El compresor industrial principal, un Kaiser alemán que costó la friolera de 8 millones de pesos mexicanos, había presentado una falla misteriosa que nadie lograba resolver. 3 ingenieros fueron traídos de la propia Alemania. Pasaron una semana entera haciendo pruebas, sustituyendo piezas, recalibrando sistemas y nada. El compresor encendía, funcionaba por algunos minutos y se apagaba automáticamente, mostrando un código de error que ni el manual técnico explicaba bien. 340 empleados fueron enviados a vacaciones forzadas. La fábrica perdía 280,000 pesos mexicanos al día. Arturo estaba al borde de la desesperación. «¿Por qué me está llamando a mí?», preguntó Ximena honesta. «Nunca he trabajado con equipos industriales de este tamaño». Arturo respiró hondo. «Porque mi padre fue trailero de la transportadora El Bajío por 20 años. Él me contaba historias sobre su padre, sobre Gerardo Caballero, el mecánico que hacía milagros, y me dijo que su hija heredó el don. Estoy sin opciones, Ximena. Me estoy hundiendo. ¿Acepta al menos echarle un vistazo?» Ximena sintió el peso de la responsabilidad. Nunca había trabajado con compresores industriales alemanes, pero al mismo tiempo, una voz dentro de ella, la voz de su padre enseñándole, decía: «Máquina es máquina, mi hija. El principio es el mismo: sistema eléctrico, sistema mecánico, sistema neumático. Si entiendes los principios, entiendes la máquina». Ella aceptó. 2 horas después, Ximena conducía su combi por la carretera 57 en dirección a San Luis Potosí. Su corazón latía acelerado. Miedo y emoción se mezclaban. Al llegar al portón de Textil San Luis Potosí, quedó impresionada con el tamaño de la planta industrial. Era enorme, imponente, todo muy organizado y limpio.
Estacionó su combi maltratada entre coches importados de los ejecutivos y sintió una punzada de inseguridad. Vestía su overol azul manchado de grasa. Cargaba su caja de herramientas improvisadas. Tenía grasa bajo las uñas. ¿Habría hecho bien en aceptar? Un guardia la acompañó hasta el galpón, donde estaba el compresor. Y fue allí donde todo comenzó, porque esperándola, de brazos cruzados y expresión de puro desdén, estaba Marco Martí. Marco Martí tenía 41 años y cargaba en sus ojos azules claros esa expresión de quien se sentía superior a todo y a todos a su alrededor. Era alto, delgado, de cabello entrecano, peinado hacia atrás con gel, y usaba un overol industrial impecablemente limpio, casi sin una mancha, como si trabajar con máquinas fuera algo que supervisaba más que realmente ponía las manos. Había emigrado de Milán a México 8 años antes, contratado por Textil San Luis Potosí, específicamente por su experiencia con equipos europeos de alta complejidad. Y desde el día que llegó, Marco nunca escondió su desprecio por el país que lo acogió. Vivía solo en un departamento en el centro de San Luis Potosí, decorado con pósteres de equipos italianos y fotos de su época en Milán. Marco nunca se casó, nunca tuvo hijos y mantenía muy pocos amigos. La verdad es que Marco era profundamente solitario, pero escondía ese dolor debajo de capas y capas de arrogancia. Creció en una Italia postindustrial, donde él mismo había sido humillado y considerado obrero de segunda clase por no tener diploma universitario. Cuando vino a México, finalmente encontró un lugar donde podía sentirse superior, donde su acento europeo y su experiencia con máquinas alemanas lo colocaban por encima de los demás, y se aferró a esa sensación de superioridad, como un náufrago se aferra a una tabla en medio del océano. Cuando Marco vio a Jimena bajando de la combi amarilla maltratada, con su overol manchado de grasa y su caja de herramientas que parecía haber sido montada con sobras de otros talleres, algo dentro de él se encendió. Era como si la presencia de aquella muchacha sencilla, del Bajío, demasiado joven, sin diploma, sin sofisticación, fuera una afrenta personal a todo lo que él representaba. Soltó una carcajada alta, cruel, que resonó por el galpón industrial. «¡Virgen Santísima!», exclamó con su acento italiano marcado, aplaudiendo de forma exagerada y sarcástica. «Mandaron a una mujer, una chamaca del Bajío». Imitó de forma ofensiva el acento local arrastrando las vocales. «Órale, mi chava, vamos a arreglar el compresor, a ver». Los 3 obreros que estaban cerca de él rieron nerviosamente, más por presión social que por encontrarlo realmente gracioso. Jimena sintió que le subía la sangre a la cara, pero mantuvo la calma. Había enfrentado prejuicios antes, muchas veces, pero algo en la crueldad deliberada de Marco era diferente, era personal, era calculado para herir. «Buenos días», dijo con voz firme, educada. «Mi nombre es Jimena Caballero. El señor Arturo Palomo me llamó para evaluar el problema del compresor». Marco dio 2 pasos hacia ella, examinándola de arriba abajo, con un desdén que no se molestaba en disimular. «Palomo está desesperado, ¿entiendes? Desesperado. Por eso llama a cualquiera, hasta a una mujer de combi vieja que probablemente nunca ha visto una máquina alemana en su vida». Señaló el compresor gigantesco que dominaba el centro del galpón. «Aquella es una Kaiser Sigma Control 2, línea premium, fabricada en Coburg, Alemania. Alemania, ¿entiendes? No es un tractor de tianguis, no es un camión viejo de carretera, es tecnología de primer mundo». Jimena respiró hondo, sintiendo la humillación quemarle el pecho, pero algo que su padre siempre decía resonó en su mente. «Cuando te humillen, hija, no reacciones con enojo, reacciona con competencia». Ella respondió con calma. «Entiendo, señor Marco. Vine porque fui llamada. Si usted no quiere mi ayuda, está bien,
pero me gustaría al menos ver el compresor y entender cuál es el problema. Fue en ese momento que Marco tuvo una idea perversa. Miró a su alrededor y vio que solo había algunos obreros presentes. No, eso no era suficiente. Si iba a humillar a esa pretensión andante, necesitaba público, necesitaba testigos. Marco tomó su radio y llamó. «Atención, todos los del sector de mantenimiento y producción, vengan al galpón del compresor inmediatamente, urgente, todos». En 5 minutos, cerca de 25 personas estaban reunidas alrededor del compresor, obreros, técnicos, hasta algunas secretarias administrativas que escucharon la llamada y vinieron por curiosidad. Marco estaba encantado. Se posicionó en el centro como un maestro de ceremonias, presentando un espectáculo. «Mis queridos colegas», anunció Marco con teatralidad exagerada, «ustedes saben que nuestro compresor lleva 3 semanas averiado, sí. Saben que 3 ingenieros vinieron de Alemania con diplomas de universidades prestigiosas, con décadas de experiencia, y no lograron resolverlo». Pues bien, el patrón, en su infinita sabiduría y desesperación, decidió llamar a una especialista. Hizo una pausa dramática y señaló a Ximena con un gesto exagerado. Una mecánica de carretera de combi, una chamaca que probablemente aprendió la profesión reparando carretas. Algunas personas rieron abiertamente, otras intercambiaron miradas incómodas. Ximena sintió 25 pares de ojos sobre ella. Quería desaparecer, quería regresar a su combi e irse. Pero al mismo tiempo, una llama de determinación se encendió dentro de ella. No le iba a dar a Marco la satisfacción de verla huir. Marco continuó. «Entonces díganme, señor y señora, ¿dónde estudió esta muchacha? ¿En qué universidad se graduó?» Se giró hacia Ximena con una sonrisa maliciosa. «Cuéntanos, mi chava. ¿Universidad de San Luis Potosí? ¿Universidad Autónoma? ¿O fue en la Universidad de la Gasolinera?» Carcajadas estallaron. Ximena sintió que las lágrimas querían formarse en sus ojos, pero no las dejó. No iba a llorar. No allí, no delante de ellos. «No tengo diploma universitario», Ximena respondió con voz firme, aunque su corazón estaba acelerado. «Aprendí trabajando. Tengo 12 años de experiencia práctica». «No me digas», exclamó Marco, fingiendo estar impresionado. 12 años. ¿Experiencia con qué? ¿Arreglando burros, cambiando herraduras, enderezando carretas?» Las carcajadas aumentaron. Un obrero más viejo, de unos 50 años, no se estaba riendo. Miraba a Ximena con algo parecido a la lástima, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Ximena pensó en su padre en casa, en la silla de ruedas, con las manos temblorosas, esperando que ella regresara con alguna esperanza de ganar dinero suficiente para pagar los medicamentos del mes. Pensó en su madre cosiendo hasta tarde en la noche para complementar los ingresos. Pensó en cuántas veces tuvo que probar que era buena, que sabía lo que estaba haciendo, que tenía talento de verdad, y decidió que no se daría por vencida. Marco se acercó más a ella, invadiendo su espacio personal de forma intimidatoria. «En Italia, ¿sabes cómo es?», dijo con voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. «La mujer cuida la casa, prepara la comida, cuida a los niños, mantiene todo limpio y organizado. Eso es hermoso, eso es natural. Pero aquí en México, ¡ay, Dios mío!, aquí todo es un relajo. La mujer quiere ser hombre, quiere ensuciarse con aceite, quiere hacer trabajo pesado, y el resultado se ve ridícula, patética». Una de las secretarias que estaba mirando, una mujer de unos 35 años llamada Cristina, sintió una ola de enojo. Quería gritar, quería defender a Ximena, pero Marco era el jefe de operaciones, tenía poder, tenía influencias. Bajó los ojos y no dijo nada. Años después,
Cristina diría en entrevistas que aquel fue uno de los momentos de mayor vergüenza de su vida, no por haber sido humillada, sino por haberse quedado callada mientras otra mujer era destrozada. Marco no había terminado. Se estaba calentando, alimentado por las risas y la audiencia. Y no es solo eso, continuó. Es del Bajío. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que cree que un compresor industrial alemán de 8 millones de pesos mexicanos funciona igual que el motor de un camión viejo de tianguis de ganado. Va a llegar aquí, va a darle unas palmaditas, van a hacerle una limpia y listo. Milagro mexicano. Más carcajadas. Ximena sintió una lágrima escurrir, pero la limpió rápidamente. Marco lo vio y sonrió, sintiendo que estaba ganando. Señaló el compresor enorme. ¿Estás viendo aquello de allí? Aquello es un Kaiser Sigma Control 2, de 2 etapas, con sistema de recuperación de calor integrado. Controlador CPC totalmente electrónico, monitoreo en tiempo real de 247 parámetros diferentes. ¿Entiendes lo que te digo? 247 parámetros. Esto no es un bocho, no es un camioncito, no es un motor fuera de borda de lancha. Cruzó los brazos y la miró con desprecio. Ni loco dejo que le metas mano a esto. Esta máquina vale más que tu combi vieja, tu casa y todo lo que tienes en la vida junto. Probablemente vale más de lo que ganarás trabajando toda tu vida. Ni siquiera sabes leer alemán. ¿Cómo vas a entender los códigos de error? ¿Cómo vas a interpretar el manual técnico? ¿Cómo? Ximena respiró hondo. ¿Puedo intentarlo?, dijo bajito. Adelante, dijo Marco poniendo la mano en la oreja. No te escuché. Habla más fuerte. Dije que puedo intentarlo. Ximena repitió un poco más alto. Marco explotó en carcajadas. Puede intentarlo, Virgen Santísima. Ella puede intentarlo. Los ingenieros alemanes no pudieron, pero ella puede intentarlo. Se giró hacia la multitud. Gente, tengo una propuesta. Hagamos esto. Dejo que la muchacha vea el compresor. La dejo echarle un vistazo, fingir que entiende, hacer su numerito. Pero, levantó el dedo índice, pero si no lo resuelve, ella admite aquí frente a todo el mundo que vino solo a ganar dinero fácil y que la mujer no sirve para este tipo de trabajo. ¿De acuerdo? El silencio que siguió fue pesado, bochornoso. Algunos obreros negaban con la cabeza, reprobando la crueldad. Otros esperaban ansiosos la respuesta de Ximena. Cristina cerró los ojos, no soportando ver. Y Ximena, con el corazón destrozado, pero con la dignidad intacta, miró a Marco a los ojos y dijo, «Acepto». Marco aplaudió. «¡Bravo! Entonces, vamos allá. Hasta voy a llamar a Alemania para avisar que ya no necesitan mandar ingenieros. Ahora tenemos a la mecánica del Bajío de combi amarilla para resolver nuestros problemas». Las carcajadas eran casi ensordecedoras. Mientras caminaba hacia el compresor, Ximena escuchaba los comentarios maliciosos. «Pobrecita, va a hacer el ridículo. No sabe ni por dónde empezar. En un rato desiste». Pero ella siguió andando, un paso a la vez, cargando su caja de herramientas que de repente parecía pesar 100 kilos. Marco la siguió de cerca, aún haciendo comentarios. «Miren, gente, la salvadora de la fábrica, la genio de la mecánica». En un rato descubre que el problema es falta de rezos. Más risas. Un obrero joven de unos 22 años se reía tanto que tuvo que agarrarse a un pilar para no caerse. Ximena se posicionó delante del compresor gigantesco. La máquina era imponente. 3 metros de alto, 5 metros de largo. Un laberinto de tuberías cromadas, válvulas, sensores, cables eléctricos. Todo perfectamente organizado y etiquetado en alemán. Sintió una ola de inseguridad. Era realmente muy diferente de todo lo que había trabajado. Pero entonces cerró los ojos y respiró hondo y escuchó la voz de su padre en la memoria. «Máquina es máquina, mi hija. El principio es el mismo. No te dejes intimidar por el tamaño. Escucha, siente, entiende».
Me gustaría hacer una prueba, Jimena dijo con voz firme. Necesito escuchar el compresor funcionando. Marco reviró los ojos. Ah, claro, la especialista necesita escuchar. ¿Cree que es médico auscultando? ¿Va a poner un estetoscopio a la máquina? Risas de nuevo. Está bien. Hagamos su numerito, pero cuando no dé resultados, cumpla el acuerdo. Marco accionó el panel de control. El compresor comenzó a encenderse con un rugido grave y potente. Jimena pidió, por favor, necesito silencio absoluto. Algunos rieron bajito, pero Marco, intrigado a pesar de sí mismo, hizo un gesto brusco para que todos se callaran. Y fue en ese momento, mis amigos, que algo extraordinario sucedió. Jimena cerró los ojos y puso la mano en la estructura metálica del compresor. Sintió las vibraciones recorriendo la superficie. Su rostro se transformó en pura concentración. Ya no había humillación, ya no había público, ya no había Marco. Solo estaba ella y la máquina, en una conversación silenciosa que solo ellos dos entendían. 3 minutos pasaron, el compresor funcionó por 47 segundos y entonces se apagó automáticamente, exactamente como había hecho las últimas 3 semanas. El panel mostró el código de error, E47 PSA. Nadie sabía lo que aquello significaba exactamente. Ni los ingenieros alemanes habían logrado interpretarlo completamente. Jimena abrió los ojos y cuando habló, su voz tenía una seguridad, una autoridad técnica que nadie allí esperaba. El problema no está en el compresor, está en el sistema eléctrico de tierra. Hay interferencia electromagnética externa causando inestabilidad en el controlador CPC. El silencio que siguió fue absoluto, y entonces Marco explotó en una carcajada histérica. Pero había algo diferente en ella ahora. Había nerviosismo, había miedo. Ah, sí, claro, Marco carcajeó, pero ustedes pueden percibirlo. La carcajada de él ahora tenía algo diferente. Tenía un temblor, una inseguridad disfrazada. La del Bajío descubrió lo que 3 ingenieros alemanes con 20 años de experiencia, cada uno, no pudieron descubrir. ¡Qué barbaridad! ¡Qué chiste! Pero Jimena no se inmutó. Por primera vez desde que llegó a aquel galpón ya no estaba intimidada. Había escuchado la máquina, había sentido la vibración y ella sabía. Los ingenieros alemanes se enfocaron en el compresor porque el error aparece allí, explicó, señalando el panel de control. Pero yo aprendí con los traileros veteranos de la carretera que cuando el problema no tiene sentido, cuando es intermitente e impredecible, no se busca dentro de la máquina, se busca fuera de ella. Marco cruzó los brazos, la mandíbula tensa. ¿Y qué exactamente cree que encontró, doctora? Es un cable de tierra oculto que está creando un bucle de corriente parásita. Jimena continuó, su voz ganando confianza con cada palabra. La vibración que sentí no es mecánica, es eléctrica. Tiene una frecuencia de 120 Hz, el doble de la frecuencia de la red eléctrica de 60 Hz. Esto solo sucede cuando existe un camino secundario para la corriente de tierra. Esa corriente está generando un campo electromagnético que interfiere en el sensor de presión del sistema de admisión, causando lecturas falsas. El controlador CPC interpreta esto como una falla de seguridad y apaga el compresor. El silencio en el galpón era casi palpable. Los obreros se miraban unos a otros incrédulos. Cristina, la secretaria que se había sentido avergonzada antes, ahora tenía los ojos muy abiertos. ¿Será que aquella muchacha realmente sabía de lo que estaba hablando? Marco sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero el orgullo era más fuerte. «No va a tocar nada», gritó, perdiendo la compostura. «Si lo descompone, si lo empeora, yo soy quien paga. Yo soy el responsable de esta máquina, yo firmo. No voy a dejar que una aficionada lo eche todo a perder». «Puedo probarlo», Jimena dijo con calma.
Déjeme ver los diagramas eléctricos de la instalación. Solo ver, no voy a tocar nada aún. Fue en ese momento que una voz grave resonó desde el fondo del galpón. Marco, tráigale los diagramas. Todos se giraron. Era Arturo Palomo, el dueño de la fábrica. Tenía 58 años, cabello entrecano, barriga prominente, rostro marcado por el cansancio de 3 semanas de infierno. Había sido informado por uno de los obreros sobre el enfrentamiento que estaba ocurriendo y vino inmediatamente. Arturo caminaba despacio, pero con autoridad. 25 empleados abrieron camino automáticamente. Señor Palomo, con todo respeto. Y Marco comenzó, pero Arturo levantó la mano cortándolo. Marco, usted fue contratado para mantener esta fábrica funcionando. Lleva 3 semanas parada. Traje ingenieros de Alemania que costaron una fortuna y no resolvieron nada. Ahora traje a esta muchacha porque personas en las que confío me dijeron que es buena, muy buena. Arturo miró directamente a los ojos de Marco. Así que va a traer los diagramas eléctricos ahora. Es una orden. Marco estaba rojo de ira y humillación, pero no tenía elección. Fue hasta la oficina técnica y regresó 5 minutos después con una carpeta enorme, llena de planos y diagramas. Arrojó la carpeta sobre la mesa de trabajo junto al compresor con un gesto agresivo. Aquí, buena suerte entendiendo algo. Está todo en alemán técnico. Jimena abrió la carpeta y comenzó a examinar los diagramas. Sus manos, que momentos antes temblaban de nerviosismo, ahora se movían con precisión y seguridad. Ella sabía leer diagramas eléctricos desde los 15 años. Su padre le había enseñado usando manuales viejos de camiones Scania y Mercedes-Benz. El alemán técnico era diferente, pero los símbolos eran universales. Triángulo con línea, tierra, línea doble, cable blindado, círculo con X, punto de conexión. Viró página tras página, sus ojos recorriendo los circuitos, mentalmente reconstruyendo todo el sistema eléctrico de la instalación. Marco estaba a su lado, observando con atención casi neurótica. Él esperaba que ella desistiera en cualquier momento, que admitiera que no entendía nada de aquello. Pero entonces en la página 47 del volumen 3, Jimena se detuvo. Su dedo índice, con grasa negra bajo la uña, se posó sobre un detalle específico. «Aquí», murmuró. Después, más alto. «Aquí. Miren esto». Giró el diagrama hacia Arturo y hacia Marco. ¿Están viendo este cable aquí marcado como GTS-04? Fue añadido hace 6 meses, durante una reforma en la red eléctrica. Pero miren su camino. Trazó con el dedo el trayecto del cable en el papel. Sale del tablero de distribución, pasa por detrás de la sala de máquinas y se conecta a una barra de tierra secundaria cerca del transformador. Solo que no debería hacer ese trayecto. ¿Por qué?, Arturo preguntó genuinamente curioso. Porque crea un bucle, Jimena explicó. Mire, el compresor ya tiene su propia tierra dedicada, que va directo al sistema principal, pero este cable GT6S04, que fue instalado después, creó un segundo camino para la corriente de tierra. Cuando esto sucede, la corriente se divide entre los 2 caminos y entonces comienzan a fluir corrientes de ecualización entre ellos. Esas corrientes generan campos magnéticos y el sensor de presión PSA del compresor es extremadamente sensible a la interferencia electromagnética. Marco miró el diagrama. Él conocía ese cable. Él mismo había supervisado la reforma 6 meses atrás. El electricista había sugerido añadir ese punto de tierra extra por seguridad. En la época, Marco no vio problema. Y ahora, Dios mío, ¿era posible que la muchacha estuviera en lo cierto? Necesito verificarlo físicamente, Jimena dijo. Necesito encontrar ese cable, ver cómo fue instalado. Confirmar que es el problema. Arturo miró a Marco. Muestre dónde está. Marco, ahora sin palabras,
Condujo a Ximena hasta una sala adyacente al galpón principal. Era la sala de paneles eléctricos, llena de tableros de distribución, barras colectoras, transformadores. Ximena examinó todo con atención meticulosa y entonces lo encontró. Detrás de un armario técnico escondido bajo bandejas de cables estaba el cable GTEX 04, un cable de 35 milímetros verde y amarillo, conectado a una barra de cobre. Ella puso un multímetro en la configuración de corriente AC y midió. Había una corriente de 7 afluyendo por el cable de tierra. No debería haber corriente alguna fluyendo por allí, o como máximo algunos miliamperios. Aquí está el problema, dijo, mostrando la pantalla del multímetro a Arturo. Corriente de ecualización. Esto está generando el campo magnético que interfiere en el sensor. Marco estaba pálido. Se sostuvo de la pared para equilibrarse. Puedo resolverlo, Ximena dijo. Necesito desconectar ese cable, aislar las extremidades adecuadamente y garantizar que solo exista un camino de tierra para el compresor. Después, necesito recalibrar el controlador para eliminar cualquier lectura residual que haya quedado en la memoria. ¿Cuánto tiempo necesita?, preguntó Arturo. 40 minutos, tal vez 50. Arturo respiró hondo. 3 semanas de agonía podrían terminar en menos de 1 hora. Miró a Ximena y vio determinación y competencia. Miró a Marco y vio a un hombre destruido. Haga lo que necesita hacer, le dijo a Ximena. Y ella lo hizo. Con las manos que aprendieron a trabajar desde los 14 años, Ximena desconectó el cable problemático, aisló ambas extremidades con cinta de alta tensión adecuada, reorganizó el camino de los otros cables para evitar cualquier posibilidad de acoplamiento magnético. Trabajó en silencio absoluto, concentrada, olvidando completamente que había 25 personas observando cada movimiento suyo. Después de 38 minutos, accedió al controlador CPC del compresor, usando el panel táctil. Navegó por los menús en alemán, como si estuviera leyendo español. Reseteó los parámetros del sensor PSA, recalibró la línea base de referencia, borró los registros de error, respiró hondo. «Puede encenderlo». Arturo fue personalmente hasta el panel principal. Su mano tembló cuando presionó el botón verde de ignición. El compresor comenzó a cobrar vida con su rugido característico. 10 segundos, 20 segundos, 47 segundos. El punto donde siempre se apagaba antes, 50 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. El compresor estaba funcionando perfectamente. El panel de control mostraba todos los parámetros dentro de la normalidad. Presión estable, temperatura nominal, ningún código de error. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y entonces explotó. No el compresor, sino la emoción contenida de todos allí. Los obreros comenzaron a gritar, a abrazarse, a llorar. Cristina, la secretaria, estaba con las manos en la cara, lágrimas rodando. 25 personas aplaudiendo, gritando el nombre de Ximena, celebrando como si fuera Año Nuevo. Ximena sentía las piernas temblorosas. Lo había logrado. De alguna forma, inexplicablemente, había resuelto un problema que ingenieros alemanes no pudieron. Las lágrimas que había contenido durante toda la humillación ahora caían libremente, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de reivindicación. Marco estaba recargado en la pared, el rostro entre las manos. Estaba llorando también, pero de vergüenza. Vergüenza profunda, corrosiva. Había sido tan cruel, tan arrogante, tan absolutamente seguro de la inferioridad de ella, y estaba equivocado, completamente, indiscutiblemente equivocado. Arturo se acercó a Ximena, los ojos rojos de emoción. Esperó a que el silencio volviera y entonces habló, su voz embargada. «Gente, hay algo que necesitan saber. Esta joven aquí, esta mecánica extraordinaria, es Ximena Caballero, hija del legendario Gerardo Caballero».
Algunos obreros más viejos abrieron los ojos, conocían el nombre. Gerardo era una leyenda. Gerardo Caballero mantuvo la flota de la transportadora El Bajío funcionando por 30 años, sin un solo día de paro por falla mecánica. Arturo continuó. Él era un genio y hace 9 años sufrió un derrame. Con apenas 14 años de edad, esta niña asumió el legado de su padre. Aprendió todo sola, estudiando, trabajando, sudando. Tiene más conocimiento práctico que muchos ingenieros titulados que conozco. El silencio era reverente. Ahora Arturo se giró hacia Marco. Y usted, Marco, la humilló. La humilló por ser mujer. La humilló por ser del Bajío. La humilló por no tener un diploma colgado en la pared. Debería sentir vergüenza, vergüenza profunda. Marco levantó el rostro. Lágrimas rodaban por su cara. Caminó despacio hasta Jimena y entonces, delante de todos, cayó de rodillas. Cayó de rodillas y sollozó. «Perdóneme», dijo con voz quebrada. «Por favor, discúlpeme. Discúlpeme de verdad. Fui terrible, horrible. La traté como basura. Usted me dio una lección que nunca, nunca olvidaré». Jimena miró a aquel hombre destruido a sus pies. Y a pesar de todo, a pesar de la crueldad, a pesar de la humillación pública, sintió compasión, se agachó y puso la mano en su hombro. «Te perdono», dijo suavemente, «pero aprende una cosa. La competencia no tiene acento, no tiene género, no tiene nacionalidad. Mi padre siempre decía que la mejor herramienta de un mecánico no está en la caja, está en el corazón. Escribe dignidad si crees que la competencia no tiene género ni edad». Las horas siguientes a aquel momento fueron intensas, mis amigos. Intensas de una forma que nadie allí jamás había experimentado, porque no era solo sobre un compresor funcionando de nuevo, era sobre personas redescubriendo su humanidad. Arturo llamó a una reunión de emergencia con todos los empleados de la fábrica. 340 trabajadores que estaban en casa de vacaciones forzadas recibieron llamadas diciendo que regresaran inmediatamente. Muchos ni lo creyeron. ¿Es de verdad? ¿La fábrica volverá a funcionar? Cuando llegaron y vieron el compresor rugiendo perfectamente. Cuando supieron la historia completa, muchos lloraron abiertamente. Arturo hizo hincapié en poner a Jimena en un pequeño escenario improvisado en el patio central de la fábrica. Ella estaba avergonzada. No le gustaba ser el centro de atención, pero él insistió. «Esta joven de 23 años salvó los empleos de todos ustedes», anunció por el megáfono. «Ella salvó esta fábrica y quiero que todos sepan su nombre, Jimena Caballero». La ovación fue ensordecedora. 340 personas aplaudiendo, gritando, silbando. Jimena sintió el corazón desbordar. Pensó en su padre en casa, con las manos temblorosas, y deseó tanto que él pudiera estar allí para ver aquello, para saber que su legado continuaba vivo a través de ella. Pero el momento más importante sucedió después, cuando la multitud se dispersó. Marco se acercó a Jimena nuevamente. Se había lavado la cara, pero los ojos aún estaban rojos e hinchados. «¿Puedo hablar con usted?», preguntó bajito, humildemente. «Por favor». Se sentaron en un banco de madera en el jardín de la fábrica. Marco se quedó en silencio por un largo tiempo, como si estuviera reuniendo valor. Entonces comenzó a hablar, y por primera vez, desde que llegó a México 8 años antes, Marco se permitió ser vulnerable de verdad. «Necesito contarle una cosa», dijo con voz temblorosa. «No para justificarme, porque no hay justificación para lo que hice, pero para que usted entienda por qué soy así». Respiró hondo. «Cuando tenía 19 años en Milán, trabajaba en una fábrica de piezas automotrices. Yo era obrero, igual que mi padre, igual que mi abuelo. Familia pobre, ¿sabe? Yo quería estudiar ingeniería, pero no tenía dinero. Los ingenieros de la fábrica me trataban como basura. Me llamaban el tonto, el obrero sin futuro. Decían que nunca sería nada porque no tenía diploma.
Ximena escuchaba en silencio, comenzando a entender. Sufrí mucho. Marco continuó, las lágrimas volviendo. Mucho de verdad. Trabajaba el doble para demostrar que tenía valor, pero nunca era suficiente. Nunca. Entonces, cuando vine a México, cuando finalmente tuve una posición de respeto, cuando la gente me miraba con admiración por ser europeo, por tener experiencia con máquinas alemanas, me aferré a eso. Me aferré a esa sensación de ser superior, porque toda mi vida fui tratado como inferior. Miró a Ximena, los ojos implorando comprensión. Pero, ¿sabe lo que es peor? Me convertí exactamente en lo que odiaba. Me convertí en esos ingenieros crueles que me humillaron. Hice con usted exactamente lo que hicieron conmigo, y no tengo perdón. Ximena sintió una ola de compasión. Ella entendió. Personas heridas a menudo hieren a otras personas. Era un ciclo terrible. Marco, ella dijo suavemente, ¿tiene perdón? Sí, yo ya te perdoné, pero ahora necesitas perdonarte también, y necesitas romper ese ciclo. ¿Cómo? Preguntó desesperado. ¿Cómo reparo esto siendo diferente de ahora en adelante? Ximena respondió, tratando a las personas con el respeto que a usted le hubiera gustado recibir, enseñando en vez de humillar, levantando en lugar de derribar. Marco asintió limpiándose las lágrimas. Voy a hacerlo, se lo juro, voy a pasar el resto de mi vida siendo diferente. En los días siguientes, la transformación de Marco fue visible para todos. Buscó a cada persona que había reído de Ximena en el galpón y pidió disculpas individualmente. Admitió públicamente que estaba equivocado, que había sido cruel, que se avergonzaba de sus propias acciones. Algunos aceptaron las disculpas fácilmente, otros tardaron más, pero todos reconocieron su sinceridad. Cristina, la secretaria que se había quedado callada durante la humillación, buscó a Ximena una tarde. «Necesito pedirle disculpas también», dijo con los ojos bajos. «Me quedé callada. Vi lo que le estaba haciendo a usted y no tuve el valor de decir nada. Soy cobarde». «No eres cobarde», Ximena respondió. «Tenías miedo». «Entiendo. Marco tenía poder, tenía posición. Es difícil confrontar eso, pero ahora puedes hacer algo diferente. La próxima vez que veas a alguien siendo humillado, puedes ser la voz que hable». Cristina abrazó a Ximena llorando. «Gracias. Gracias por enseñarme esto». Arturo llamó a Ximena a su oficina una semana después del incidente. «Tengo una propuesta para usted», dijo sonriendo. «Quiero que trabaje aquí. Como supervisora técnica de mantenimiento, usted coordinaría todo el mantenimiento de la planta industrial». Ximena quedó impactada. Yo no tengo experiencia con eso. Trabajo en carreteras con camiones». «Usted resolvió en 40 minutos un problema que nadie resolvió en 3 semanas». Arturo interrumpió. «Usted tiene algo que no se aprende en la universidad. Tiene intuición, dedicación, humildad para aprender. Le ofrecemos 500 pesos mexicanos al mes. ¿Acepta?» Ximena pensó en su padre, en los medicamentos caros, en su madre cosiendo hasta tarde. Pensó en la posibilidad de darles una vida mejor. Ella aceptó, pero la sorpresa mayor vino de Marco. Él buscó a Arturo y pidió ser degradado de jefe de operaciones a aprendiz, bajo la supervisión de Ximena. «Quiero aprender la manera correcta», dijo. «Quiero desaprender mi arrogancia y aprender humildad, y acepto una reducción salarial. No merezco lo que gano». Arturo quedó impresionado. «¿Está seguro? ¿Va a ganar menos de la mitad de lo que gana ahora?» «Estoy seguro», Marco respondió con firmeza. «El dinero lo recupero. La dignidad perdida es más difícil». Y así comenzó una sociedad improbable. Ximena, la joven mecánica de carretera, y Marco, el operador italiano arrogante, transformado en aprendiz humilde, trabajaban lado a lado, ella enseñando, él aprendiendo. Y en el proceso, los dos curaban viejas heridas.
Ximena aprendía que era posible perdonar genuinamente. Marco aprendía que ser respetado de verdad no viene de humillar a los demás, sino de ser humano con ellos. La fábrica entera cambió. Una nueva cultura comenzó a nacer basada en el respeto, la colaboración, en el reconocimiento del talento sin importar el origen. Y todo comenzó con una joven de 23 años que se negó a rendirse incluso cuando el mundo entero se reía en su cara. 10 meses después de aquel día que cambió todo, Textil San Luis Potosí estaba irreconocible. No en las máquinas, no en la estructura física, sino en el alma del lugar. Ustedes pueden sentir cuando un ambiente cambia de verdad, cuando las personas cambian de verdad, hay una energía diferente en el aire. Una mañana de junio, Ximena llegó a la fábrica conduciendo ya no la vieja combi amarilla, sino una camioneta Hilux blanca equipada con herramientas profesionales de última generación. Pero, ¿saben lo que era más hermoso? La combi no fue vendida. Estaba guardada en el garaje de la casa nueva que Ximena había comprado para sus padres. Una casa de una planta, adaptada para silla de ruedas, con rampa, baño accesible, todo pensado para el confort de Gerardo. La combi permanecía allí como un monumento, un recuerdo de donde todo comenzó. Y su padre, Gerardo Caballero, el legendario mecánico que había inspirado todo aquello, estaba mejor. Con el dinero que Ximena ganaba ahora, él tenía acceso a fisioterapia 3 veces por semana, medicamentos de calidad, seguimiento médico regular. Las secuelas del derrame no habían desaparecido completamente, pero había recuperado parte de los movimientos. Lograba sostener objetos ligeros, lograba escribir despacio, lograba sonreír sin que la mitad del rostro quedara paralizada. Y lo más importante, tenía orgullo inmenso de la hija que honró su legado de una forma que él jamás imaginó posible. Cuando Ximena entró al galpón principal aquella mañana, encontró una escena que calentaba el corazón. Marco estaba enseñando a un grupo de 5 jóvenes aprendices los fundamentos de mantenimiento preventivo. Pero no era el Marco de antes, no. Era un hombre completamente diferente. Había perdido esa rigidez arrogante en los hombros. Hablaba español fluidamente ahora, con acento aún presente, pero encantador, sin la presunción de superioridad. Se vestía de forma sencilla, overol igual al de todos los demás, manos sucias de grasa, sonrisa genuina en el rostro. «Buenos días, supervisora», saludó a Ximena con respeto verdadero y una sonrisa cálida. Los 5 aprendices también saludaron, todos con admiración en los ojos. Porque en esos 10 meses, Ximena no solo había coordinado el mantenimiento de la fábrica, se había convertido en una mentora, una inspiración, una prueba viviente de que el talento y la dedicación pueden vencer cualquier prejuicio. Pero la transformación más hermosa estaba en lo que Ximena y Marco habían creado juntos, el programa Manos que Construyen. Era una escuela técnica gratuita que funcionaba en las instalaciones de la fábrica los fines de semana y por la noche. Jóvenes de comunidades marginadas de San Luis Potosí y la región aprendían mantenimiento industrial, mecánica automotriz, eléctrica, neumática, todo impartido por profesionales de la fábrica de forma voluntaria. Marco era uno de los profesores más dedicados. En 10 meses, el programa ya había capacitado a 87 jóvenes, y 63 de ellos ya estaban empleados en empresas de la región. Arturo Palomo, el dueño de la fábrica, no solo apoyó el programa, sino que invirtió en él. Donó herramientas, equipos, creó un aula equipada con bancadas de trabajo. Esta fábrica casi quiebra porque no valoré el talento que existía justo debajo de mi nariz, dijo en una entrevista para el periódico local.
Jimena me enseñó que invertir en personas, especialmente en las que son subestimadas por la sociedad, es la mejor inversión que un empresario puede hacer. Cristina, la secretaria que se había quedado callada durante la humillación 10 meses antes, ahora era la coordinadora administrativa del programa Manos que construyen. Había encontrado propósito. Se despertaba todos los días, sabiendo que estaba ayudando a cambiar vidas, compensando de alguna forma el silencio cobarde de aquel día terrible. Nunca olvidaré que me quedé callada cuando debí haber hablado, le dijo a Jimena una vez. Pero ahora hablo, ahora defiendo y enseño a otros a hacer lo mismo. Una tarde de aquel mes de junio, la fábrica recibió una visita especial. Era una delegación de empresarios de otras ciudades del Bajío que vinieron a conocer el famoso programa de capacitación. Marco fue invitado para dar una conferencia sobre su experiencia y lo que dijo, mis amigos, fue conmovedor. Vine de Italia creyendo que era superior. Marco comenzó con voz firme, pero humilde. Tenía experiencia europea, conocía máquinas alemanas, hablaba 3 idiomas y por eso me creía mejor que los mexicanos. Mejor que los del Bajío, mejor que cualquier persona que no tuviera mis antecedentes. Pero ¿saben lo que pasó? Una mujer de 23 años del Bajío, sin diploma universitario, me dio la mayor lección de mi vida. Hizo una pausa, la emoción evidente. Ella no solo reparó un compresor que yo no pude reparar, ella reparó mi alma. Me mostró que yo no sabía nada sobre respeto, sobre humildad, sobre el verdadero significado de ser un profesional. La humillé de la peor forma posible, y aún así ella me perdonó, ella me enseñó, ella me transformó. Los empresarios escuchaban en silencio absoluto. Marco continuó. Hoy hablo español. Estudio la cultura del Bajío con genuino interés y respeto, como los corridos, las leyendas de charros y la historia de los revolucionarios. Aprendí que la verdadera riqueza no está en dónde naciste o cuántos diplomas tienes. Está en tu capacidad de reconocer el valor en todos los seres humanos, independientemente de género, origen o clase social. Cuando la conferencia terminó, Jimena estaba al fondo de la sala, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Marco la vio y sonrió. Después de la conferencia, se acercó. Gracias, dijo simplemente, por no desistir de mí cuando no lo merecía. Todos merecen una segunda oportunidad, Jimena respondió. Usted solo necesitaba a alguien que le recordara quién era realmente debajo de la armadura de la arrogancia. Y la historia de Jimena Caballero y el cable que salvó la fábrica se convirtió en leyenda en el Bajío. Se volvió noticia en periódicos, reportaje en la televisión local, inspiración para jóvenes mujeres que soñaban con trabajar en áreas dominadas por hombres. Pero lo más importante no era la fama, era el impacto real. Muchachas de 14, 15, 16 años comenzaron a buscar el programa Manos que construyen, queriendo aprender mecánica. Empresarios comenzaron a contratar mujeres para áreas técnicas. Talleres comenzaron a abrir sus puertas a mecánicas. Un cambio pequeño, pero real. Una semilla plantada que germinaba despacio, pero con fuerza. Y ¿saben lo que Jimena dijo en una entrevista cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito? Ella respondió: no se trata de ser mejor que los hombres o probar algo a alguien. Se trata de hacer lo que amas con excelencia, tratar a las personas con respeto, nunca desistir de tus sueños, incluso cuando el mundo entero duda de ti. Mi padre siempre decía: la mejor herramienta de un mecánico no está en la caja, está en el corazón, y yo llevo esa lección conmigo todos los días. Hoy, cuando usted pasa por Textil San Luis Potosí, ve en la entrada una placa. Aquí el talento no tiene género, no tiene acento, no tiene color. Aquí valoramos al ser humano, y justo debajo, en letras más pequeñas, en memoria de la lección que Jimena Caballero nos enseñó. Porque al final, mis queridos, esta historia no es solo sobre un compresor que fue reparado,
Es sobre prejuicios que fueron rotos, sobre orgullo que fue sanado, sobre humanidad que fue redescubierta. Es sobre una joven que se negó a ser definida por las limitaciones que la sociedad intentó imponer sobre ella. Y es sobre un hombre que aprendió que la verdadera fuerza no está en humillar a los demás, sino en tener el valor de reconocer cuando uno se equivoca y cambiar. Que esta historia los inspire a nunca subestimar a nadie, a nunca dejar que los prejuicios los ciegue ante el talento extraordinario que puede estar justo frente a sus ojos, y a siempre recordar: la competencia no tiene género, no tiene acento, no tiene diploma, tiene solo dedicación, corazón y valor.